Hay momentos en la historia de la ciencia que sinceramente se celebran como grandes triunfos, y luego hay otros que permanecen ocultos, de esos que solo se mencionan en susurros por sus implicaciones éticas tan profundamente perturbadoras. Hoy vamos a sumergirnos en un análisis profundo, una guía educativa sobre la historia real de David Reimer y el Dr. John Money. Es un caso trágico, sí, pero históricamente crucial para entender la identidad de género, la ambición científica y esa inmensa responsabilidad que conlleva la medicina moderna. Bueno, veamos cómo estructuraremos esta exploración. Pasaremos rápidamente por 5 áreas clave: el accidente trágico, la teoría de Money, el fracaso oculto, la verdad científica y, para cerrar, el legado ético. Así que comencemos. Una familia alterada para siempre. Imagínense la escena. Estamos en Winnipeg, Canadá, en agosto de 1965. La familia Reimer celebra el nacimiento de unos gemelos idénticos y completamente sanos, Bruce y Brian. Todo parecía perfecto, ¿verdad? Pero a los 7 meses, algo que debía ser un procedimiento médico de rutina, literalmente les cambió la vida de la noche a la mañana. Por un problema de fimosis, les recomendaron la circuncisión a los 2 bebés. Y aquí viene la tragedia. Durante la intervención de Bruce, el médico usó un cauterizador eléctrico con demasiada potencia en lugar del bisturí tradicional. El resultado fue la destrucción total e irreversible de su anatomía genital. Pónganse en los zapatos de esos padres. Estaban desesperados, sin una guía clara, en una época donde las cirugías reconstructivas apenas gateaban. Así que, a los 22 meses de edad, bajo un fuerte consejo médico, tomaron la radical decisión de extirparle los testículos a Bruce para criarlo exclusivamente como una niña, bajo el nuevo nombre de Brenda. Pasamos a la sección 2, la teoría de Money, el arquitecto de una idea radical. Y aquí es donde entra en escena este personaje, el Dr. John Money. Un psicólogo brillantísimo, muy carismático, pero bastante intimidante, de la Universidad Johns Hopkins. Money tenía una postura inamovible, plasmada en esta frase: el género es lo suficientemente maleable como para ser moldeado por las fuerzas sociales. La biología no es destino. Básicamente, él proponía la idea de la neutralidad de género al nacer. Según él, si intervenías antes de los 18 meses, podías criar a cualquier bebé en el género opuesto con total éxito. O sea, para Money, los gemelos Reimer eran literalmente el experimento perfecto que cayó del cielo. Tenía sujetos con genética idéntica. Uno sería su grupo de control biológico, y el otro le demostraría su gran teoría al mundo. Ahora, para entender cómo esto llegó tan lejos, tenemos que mirar el contexto de los años 60. Era, literal, una tormenta perfecta. Estábamos en plena revolución sexual y las ideas de que el comportamiento humano era puramente una construcción social se esparcían como pólvora. A eso súmenle que los médicos de instituciones prestigiosas eran vistos casi como deidades. Lo que ellos decían era ley, incuestionable. Fue exactamente este apetito social por nuevas teorías y esa autoridad médica absoluta lo que permitió que el plan de Money avanzara a toda marcha, sin absolutamente nadie que le pusiera un freno ético independiente. Sección 3. El fracaso oculto. La oscura realidad a puerta cerrada. Este contraste ilustra de manera brutal el horror de la situación. Del lado izquierdo, lo que el mundo veía, Money publicaba artículos súper exitosos en la academia sobre una niña anónima llamada Joan que supuestamente adoraba los vestidos y tenía una identidad femenina perfectamente consolidada. Un triunfo total. Pero del lado derecho, la realidad clínica era un verdadero infierno. A puerta cerrada, Brenda vivía en una angustia existencial constante. Rechazaba los juguetes de niñas, se negaba a usar vestidos, tenía comportamientos muy masculinos y, para colmo, sufría burlas constantes de sus compañeros que notaban que algo simplemente era diferente. Las piezas no encajaban, sin importar cuánto forzaran el rompecabezas. Y la situación se vuelve aún más perturbadora. Las visitas anuales obligatorias a la clínica en Baltimore eran vendidas como revisiones para verificar el progreso y dar supuesta educación sexual. Pero los registros revelan prácticas que cruzaban todas las líneas del respeto y el cuidado. Las sesiones incluían obligar a los gemelos a inspeccionarse mutuamente y adoptar posiciones simulando actos sexuales para ser fotografiados. Imagínense esto desde una perspectiva de seguridad emocional. Era un método coercivo diseñado para imponer una identidad que el sujeto rechazaba instintivamente. Cruzó la raya hacia un abuso psicológico infantil muy severo. Nos hacía cosas que no quiero describir con detalle. Éramos niños.
Sabíamos que estaba mal. Estas palabras, pronunciadas décadas después por el propio David, capturan una impotencia tremenda. Dejemos que eso asiente por un momento. Nos recuerda de la forma más dolorosa que, detrás de las teorías revolucionarias y los datos de laboratorio, había niños vulnerables soportando un peso insostenible. Claro, todo esto era una bomba de tiempo. Al llegar la adolescencia y ante la fuerte presión médica de someterse a más cirugías feminizantes, Brenda entró en una crisis total, marcada por pensamientos suicidas recurrentes. Así que, a los 14 años, llegó el punto de quiebre. El padre, en un acto de valentía, rompió el secreto y le reveló la verdad sobre aquel accidente en su infancia. Y fíjense lo paradójico, en lugar de hundirlo más, hubo un alivio inmenso. Por fin la confusión de toda su vida tenía sentido. Inmediatamente rechazó la identidad impuesta, comenzó tratamientos hormonales y cirugías reconstructivas, y renació la verdadera identidad que siempre había estado ahí, David Reimer. Pasamos a la sección 4, la verdad científica, descubriendo el fraude académico. La verdad siempre sale a la luz, ¿no? Por años, científicos como el Dr. Milton Diamond habían dudado de las conclusiones de este experimento, pero el acceso a los datos estaba totalmente bloqueado. No fue hasta 1997 que Diamond, haciendo equipo con el impecable trabajo del periodista John Colapinto, lograron exponer el caso. Descubrieron un patrón de fraude académico masivo, un sesgo de confirmación de manual, donde los informes de terapeutas que documentaban el sufrimiento de Brenda fueron ocultados o alterados. El investigador, en este caso, priorizó la supervivencia de su teoría sobre la realidad de los hechos y, peor aún, sobre el bienestar de su paciente. Ahora, para poner las cosas en perspectiva, es súper importante señalar que este caso no ocurrió en el vacío. Formó parte de una era bastante oscura de experimentación en el siglo XX. Hubo numerosos proyectos donde la ciencia y el Estado, francamente, ignoraron la dignidad humana. Hablamos de atrocidades como las manipulaciones psicológicas del proyecto MKUltra de la CIA, la castración química forzada del genio Alan Turing, o el uso de datos cuestionables en estudios fundacionales de la sexualidad. Era una época donde la línea entre el avance científico y la transgresión de los derechos humanos era peligrosamente difusa. Pero, fíjense, a pesar del inmenso sufrimiento, este caso aportó datos genuinos y muy reales al debate de naturaleza versus crianza. Confirmó de forma irrefutable que la identidad de género tiene raíces biológicas súper profundas que el simple condicionamiento social no puede borrar. Estudios posteriores en neuroanatomía han identificado diferencias en áreas del cerebro como el hipotálamo que son consistentes con la identidad de género. Del mismo modo, la genética demuestra una base biológica innegable. La ciencia moderna lo tiene clarísimo hoy. La identidad no es un software que simplemente puedas reprogramar a voluntad. Y así llegamos a la sección 5, el legado ético, consentimiento, respeto y precaución. 1 a 2 de cada 2000. Esa es la tasa estimada de bebés que nacen con condiciones intersexuales. Y es un dato súper importante porque, durante las décadas de los 70 y 80, bajo la influencia directa de la teoría defectuosa del Dr. Money, miles de estos bebés fueron sometidos a cirugías irreversibles de normalización genital durante su primer año de vida, sin considerar el impacto en su identidad futura. Así que el fraude de un solo hombre se tradujo en daños incalculables a nivel mundial. El punto crucial de todo este análisis, nuestra verdadera conclusión ética, se centra en el consentimiento informado. Este principio fundamental requiere que las personas comprendan y acepten voluntariamente lo que se les va a hacer. A los padres de David les dieron información sesgada y a David se le arrebató por completo el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Hoy en día, la seguridad, la comunicación transparente y el bienestar emocional del paciente son innegociables. Nos enseña que ninguna ambición científica puede jamás pasar por encima de la voluntad y el respeto mutuo. Lamentablemente, el daño infligido a la familia Reimer dejó cicatrices irreversibles. Brian, el gemelo que usaron como grupo de control y que también sufrió esas perturbadoras sesiones, desarrolló esquizofrenia y falleció trágicamente por una sobredosis en 2002. Perder a su hermano sumió a David en una depresión tan profunda de la que no pudo escapar, llevándolo a quitarse la vida en 2004, con apenas 38 años. Es el precio humano devastador de un experimento fallido. Sin embargo, la historia de David no se trata solo de victimización. Su lucha fue una verdadera reivindicación del espíritu humano. Sus propias palabras resonan con mucha fuerza. Cuando miro hacia atrás en mi vida, pienso,
Todo lo que hice, lo hice como yo mismo. Nadie pudo quitarme eso. A pesar de que toda una institución médica intentó moldearlo y reescribirlo, él nos demostró que la esencia de quienes somos es inviolable. El caso de David Reimer sirve como un oscuro pero necesario recordatorio. Nos obliga a priorizar siempre y por encima de todo el bienestar emocional y la seguridad de las personas. Y nos deja con una reflexión vital para llevarnos a casa. ¿Cuántos experimentos a lo largo de la historia cruzaron la línea de la humanidad? Y lo más importante, ¿qué precio estamos pagando cuando la ambición científica decide ignorar la dignidad humana? Es una pregunta que debemos mantener viva para asegurar que el futuro avance siempre con absoluta compasión y respeto.